Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alvarado y mi trabajo especial de grado lleva por título Características poblacionales del Galápago llanero Podnemis bogli en préstamos de la región suroccidental del estado Guárico, Venezuela, durante la temporada de sequía del año 2018. Para ello se contó con la tutela del licenciado Omar Hernández y del doctor Luis Gonzalo Morales como asesor académico. El galápago llanero o Podnemis bogli es una tortuga continental de talla pequeña, con caparazón deprimido de coloración marrón que presenta dos barbillas en el mentón, esto como característica diagnóstica de la especie. Posee piel marrón y puntos blancos en la cabeza, presenta dimorfismo sexual. Los machos alcanzan la madurez sexual a partir de los 130 milímetros de longitud del espaldar y las hembras a partir de los 230 milímetros de longitud lineal del espaldar. Es una especie con hábitos diurnos. En el día la podemos observar en actividad, principalmente asoleándose para termorregularse, y los picos de asoleamientos son entre la 1 y las 3 de la tarde. Habita principalmente cuerpos de agua pequeños, fangosos y pocos profundos, en cuerpos de aguas temporales. En algunas ocasiones se puede observar en ríos, en riachuelos, pero no es lo común de la especie. Y se distribuye en la sabana del Orinoco, en Venezuela y en Colombia. Se conoce que las tortugas son uno de los principales taxones de vertebrados más amenazados del mundo, con más de la mitad de las especies en vía de extinción. De forma general, juegan un papel importante en la cadena trófica de los ecosistemas y en algunos casos en la dispersión de semillas. La principal amenaza del galápago llanero es la cacería furtiva. En el caso de los nidos, estos son saqueados por parte de los hombres, del humano, y en el caso de los adultos son cosechados como recurso alimenticio. El estado de conservación es muy incierto. Por lo siguiente, para Venezuela es una especie que no está categorizada bajo ningún criterio de amenaza. En Colombia se considera una especie con datos deficientes. Para la IUCN es una especie no evaluada. El Grupo Mundial de Tortugas la considera una especie vulnerable y el CITE la incluyó en el apéndice 2. De forma general, estas diferencias en la valoración del grado de vulnerabilidad del Galápago se debe principalmente a la ausencia de información. Es por ello que esta investigación pretende suministrar información actualizada acerca del estado poblacional del Galápago llanero en los hatos, Mazaguaral y Las Caretas, así como en las sabanas aledañas a la carretera nacional Troncal 2 en el tramo Calabozo-San Fernando de Apure. Para ello, se plantea el siguiente objetivo general, el cual es evaluar la población de Galápago llanero en préstamos de la región suroccidental del estado Guárico durante la temporada de sequía del año 2018. Entre los objetivos específicos tenemos caracterizar las poblaciones presentes en el hato Mazaguaral, hato Las Caretas, de acuerdo a la estructura de talla, medidas corporales y proporción de sexo, tomando estudios previos como referencia de comparación. El segundo objetivo específico es estimar el tamaño poblacional de los Galápagos por préstamos en los hatos, Mazaguaral, Las Caretas y en las sabanas aledañas. Para ello se trabajó en el siguiente área de estudio: la Troncal 2, que es la carretera nacional que comunica los estados Guárico, Apure y Amazonas. En el estado Guárico, esta carretera incluye el tramo que comunica la ciudad de Calabozo con la ciudad de San Fernando de Apure. Este tramo tiene un recorrido de más de 100 kilómetros, a lo largo del cual se encuentran ubicadas las poblaciones de Corozo Pando, Camaguán y La Negra, así como extensos sembradíos de arroz y algunos hatos ganaderos.
Algunos de estos hatos ganaderos se dedican a la conservación, como es el caso del hato masaguaral y el hato Las Caretas, donde se realizan proyectos de investigación relacionados con la conservación de las especies. La región suroccidental del estado Guárico se caracteriza por presentar estacionalidad climática bien marcada, con un periodo fuerte de lluvia de mayo a octubre, como podemos ver en el clima diagrama, y otro de sequía de diciembre a noviembre. La precipitación total anual oscila por lo general entre 1000 y 2000 milímetros y la temperatura promedio anual entre 26 y 28 grados centígrados. Durante la temporada de lluvia se producen inundaciones de los bosques y las sabanas, lo que ocasiona una conexión de los cuerpos de agua entre sí y esto favorece el desplazamiento de las especies acuáticas. En temporada de sequía ocurre totalmente lo contrario. Las especies acuáticas quedan confinadas en los cuerpos de aguas permanentes. Es por ello que trabajamos en temporada de sequía. Entre los cuerpos de agua presentes en la región encontramos los préstamos, los cuales son cuerpos de aguas artificiales, en su mayoría rectangulares, de 100 por 20 metros, aproximadamente 0,2 hectáreas, que son el resultado de excavaciones para construir terraplenes. Estos terraplenes que se utilizan para hacer carreteras y acumulan agua durante la temporada de lluvia debido a la impermeabilidad del sustrato. Estas cubetas se van llenando poco a poco y las especies locales, la fauna silvestre, la va invadiendo, formando así comunidades de fauna silvestre. Con la finalidad de cumplir los objetivos, se aplicó la siguiente metodología. En primer lugar, se trabajó en 7 préstamos, 4 de hato masaguaral y 3 de hato de Las Caretas, que más adelante vamos a observar cómo se encuentran distribuidos en el mapa. Allí se capturaron los individuos utilizando trampas NASA. Estos individuos que se capturaron se les registró la biometría, el peso y el sexo y posteriormente se liberaron con una marca que se le realizó en el caparazón, la podemos observar en la figura, una marca blanca que no afecta la supervivencia del individuo y que es de corta duración. Esta marca permitió estimar la abundancia poblacional, ya que se tomaron registros por medio de observación de la cantidad de individuos marcados asoleándose y los individuos no marcados asoleándose en posteriores salidas de campo. El hato masaguaral, uno de los sitios donde se realizó esta investigación, está ubicado a 50 kilómetros al sur de la población de Calabozo, cercano al caserío de Corozopando. Es un hato con actividades ganaderas de bajo impacto y cuenta con una amplia trayectoria en estudios de conservación de la vida silvestre. Allí se realizó capturas en 4 préstamos, es decir, Caimanera 1, Caimanera 2, La Entrada y Los Merecures, de los cuales Caimanera 1 y Caimanera 2, estos 2 préstamos se encuentran alejados de la carretera nacional troncal 2 y La Entrada y Los Merecures se encuentran muy cercanos a la carretera nacional troncal 2. Es preciso mencionar que la Caimanera 1 y Caimanera 2 son préstamos que se mantienen llenos durante todo el año. En la temporada de sequía se llenan utilizando motobombas, ya que son el principal reservorio de agua del zoocriadero. Por otra parte, tenemos al hato Las Caretas, que se encuentra ubicado a 10 kilómetros al sur del caserío de Corozopando y al norte del poblado de Camagüey. Este hato, hasta el año 2009, tenía como principal actividad la siembra de arroz. Podemos ver en la imagen que aún se encuentran algunos indicios de que allí se realizaba cultivos de arroz. Pero en la actualidad su principal actividad económica es el turismo y la ganadería de bajo impacto. Allí se muestrearon 3 préstamos
La Cocina, que se encuentra alejado de la carretera troncal 2 y está dentro del centro poblado del Hato. Tenemos Jardín y Las Palmas, que se encuentran cercanos a la carretera troncal 2, Jardín en toda la entrada del Hato y Las Palmas alejado de la entrada hacia el norte, hacia el sur del Hato. Es preciso mencionar que La Cocina se mantiene lleno durante todo el año porque es llenado con motobomba y Jardín también es llenado con motobomba y se mantiene lleno durante todo el año. Estos dos préstamos son parte del atractivo turístico del Hato. Los individuos capturados se le tomaron las medidas externas, eh, las medidas lineales utilizando un calibrador graduado y las medidas curvas y blandas utilizando una cinta grabada. En total fueron 8 medidas. 4 medidas lineales, 2 medidas curvas y 2 medidas blandas. El peso se registró utilizando un dinamómetro digital. Todo esto bajo la metodología de Ramos 1982 que fue aplicada para esta especie. Los datos obtenidos se le realizaron estas relaciones biométricas. Además fueron ordenados por medio de un análisis de componentes principales y también se relacionó la talla y el peso y se observaron si existían diferencias en cuanto a la biometría de acuerdo al sexo y también de acuerdo a las poblaciones en relación a la ubicación del préstamo respecto a la carretera nacional. Para estimar la abundancia poblacional, en cada uno de estos 7 préstamos se utilizó la ecuación de Bailey de 1952, la cual es aplicada a muestras pequeñas en poblaciones consideradas cerradas y donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser capturados. Entonces, en esta fórmula, N1 fueron los individuos capturados por primera vez, M los individuos observados asoleándose, tanto fuera como dentro del agua, N2 los individuos observados con marcas. Es decir, N2 sería nuestra recaptura. Esto con el objetivo de realizar comparaciones de acuerdo al sitio, es decir, Hato Masaguaral y Hato Las Caretas. Recordemos que esto es solo para 7 préstamos, 4 de Hato Masaguaral, 3 de Hato Las Caretas y de acuerdo a la distancia. Es decir, los préstamos cercanos a la carretera nacional troncal 2 y los préstamos alejados de la carretera nacional troncal 2, de los cuales fueron 4 cercanos, 3 alejados. Los resultados obtenidos de la abundancia poblacional por medio de la ecuación anterior fueron graficados en función al máximo número de individuos observados asoleándose, obteniendo una ecuación de ajuste del tipo lineal, la cual fue necesaria para estimar la abundancia poblacional en aquellos sitios donde no se realizaron capturas de individuos, sino se realizaron observaciones. En total, se realizaron censos u observaciones en 50 préstamos, de los cuales 7 pertenecían al Hato Masaguaral, 9 al Hato Las Caretas y 34 al Hato Troncal 2. Allí se registró la longitud lineal del espaldar estimada, ya vamos a ver por qué esta medida biométrica más adelante, y con esos datos se realizó la estructura de talla en cada uno de estos sitios. También se registró el número de individuos para obtener la abundancia poblacional estimada y se registró por último el área estimada del préstamo, que al relacionarlo con la abundancia poblacional estimada obtuvimos la densidad poblacional. Y con estos resultados se realizaron comparaciones entre los sitios conservacionistas y no conservacionistas. Entiéndase por sitios conservacionistas aquellos hatos privados
donde la fauna silvestre está protegida, la caza está prohibida y las actividades humanas son de bajo impacto. En algunos de estos atos eh, han sido parte de proyectos conservacionistas dedicados a la investigación de la fauna silvestre. Con la estructura de talla, utilizando como ya mencioné la longitud lineal del espaldar, se realizaron las comparaciones de acuerdo al hato masaguaral, al hato las caretas y al hato troncal 2. La abundancia poblacional, los datos de la abundancia poblacional obtenida a partir de la ecuación de ajuste, que fueron en los 50 préstamos, nos permitió realizar comparaciones de acuerdo al sitio, es decir, hato masaguaral, hato las caretas y la troncal 2. Con el resultado de la densidad poblacional estimada, pudimos realizar una georreferenciación utilizando como sistema de información geográfico ArcGIS. En total, se capturaron 88 individuos, de los cuales 54 pertenecían al hato masaguaral y 34 al hato las caretas. En cuanto a la proporción de sexo, se obtuvo una proporción de 3 hembras por cada macho y de 2 hembras por cada macho para hato masaguaral y hato las caretas, respectivamente. Estos valores fueron inferiores a los obtenidos por Viloria en el año 2011 en el hato masaguaral, donde obtuvo una proporción de sexo de aproximadamente 4 hembras por cada macho, pero mayores a los obtenidos por Ramos en 1982 en el hato El Frío, donde tuvo una proporción sexual de una hembra por cada 2 machos. Claro, en el caso de Ramos, esta investigación fue aplicada en un sitio donde estas poblaciones estaban sometidas bajo presión de caza. Por tanto, esta mayor proporción de hembras en nuestros resultados posiblemente esté asociado a una menor presión de caza. Algunos autores a su vez mencionan que los factores que posiblemente explican el diferencial en la proporción de sexo de tortugas continentales pueden ser la técnica de colecta, la interpretación incorrecta del sexo, la mortalidad o la depredación diferencial, el comportamiento diferenciado, cambios en el ambiente, diferencias en la temperatura de incubación, que si, bueno, eclosionan más hembras que machos o más machos que hembras dependiendo de la temperatura de incubación, la diferencia para alcanzar la madurez sexual, la captura selectiva de los individuos o la combinación de todos estos factores. Si comparamos todas las variables biométricas, podemos observar que se encuentran altamente correlacionados, al igual que los resultados obtenidos por Ramos en 1982, las variables biométricas se encuentran muy correlacionadas. Sin embargo, podemos observar en estos resultados que las medidas blandas, como la longitud de la cola y la longitud de las cloacas, poseen una correlación baja en comparación a las otras variables, pero esto posiblemente se deba a errores en la medición debido a que, como son partes blandas, estas partes tienen movimiento, lo que dificulta un poco la medición en el momento en que se está trabajando. Sin embargo, bueno, esta alta correlación de las variables biométricas nos permite reducir las variables y para comparar con otros estudios de esta misma especie, podemos utilizar la longitud lineal del espaldar como medida estándar para describir la talla. Por lo tanto, con esta variable biométrica podemos observar a priori cuáles las diferencias entre machos y hembras. En este caso, las hembras presentaron mayores longitudes lineales del espaldar y mayores pesos en comparación con los machos. La presencia de individuos grandes en el hato masaguaral ya había sido reportado por Viloria, quien capturó una hembra y un macho con récord de talla para la especie. Posiblemente estos resultados están relacionados con una mayor disponibilidad de recursos durante todo el año o con la trayectoria conservacionista del hato masaguaral y la prohibición de la caza, ya que
Es prudente mencionar que las tallas objetos de caza son los adultos y subadultos y principalmente las hembras, por lo grandes que son. También pudimos observar cómo los individuos de mayor talla y peso, así como una mayor proporción de hembras, fueron capturados en los préstamos alejados a la troncal 2, por lo que se presume que en estos sitios hay mayor disponibilidad de recursos durante todo el año, así como mayor protección por la cercanía a los centros poblados del hato y la vigilancia de los dueños.